Hola amigos, buenas tardes en este jueves 15 de febrero de 2024. Taller 121, posesión en buscadores y 2. Saludamos primero a los que han estado aquí ya. Francisco Velasco Caramazana. Hola Fernando, soy Francisca de Andalucía. Hemos hablado por Gmail. Sí, efectivamente, un saludo. Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Día jueves, alegría por este encuentro. Igualmente, Claudia. Carmen Martín, buenas tardes a todos desde Bilbao. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde San Juan de Puerto Rico. Luis María Blanco Aguirrezábal, la salud me pareció un resumen de las reglas y los círculos. Sí, efectivamente. JFLG, buenas tardes Fernando y buscadores, salud para todos. Y Suga, hola Fernando y amigos y amigas, buscadores, buscadoras, buenas tardes, noches a todas y todos. Angélica, hola, buenas tardes desde México. Pues bien, buenas tardes a todos y esperamos un minutillo para que den las 8 y no nos adelantemos. Este taller es continuación y segundo ya de los dedicados a la posesión, que es, lo sabéis, el problema más grande que tienen los humanos y también los buscadores. Hansel nos dice buenas noches. Icía Zavala, buenas tardes desde Guecho. Juan Gómez, buenas noches. Y Miki Rojas, hola maestro desde Paraguay. Saludos, soy de Asunción. Pues bienvenido, Miki. El día pasado, con el primer parte de este taller, llegamos hasta el nivel 3A. Las personas del nivel 3B oyeron hablar de ética y la ven positiva, pero la siguen poco. Y por eso tienen un comportamiento que es más bien de, pues, flojo, deficiente como ser humano y a veces, pues, mejoran un poco. No son buenos compañeros las personas del nivel 3B y ninguno de las anteriores para formar pareja y formar un hogar, porque tienen losas. No se han formado como seres humanos adultos, mucho menos como seres humanos plenos. Tienen un gran vacío interior porque no lo han llenado con nada positivo y no saben educar ni formar a los hijos. Cuando están en una familia, pues lo mejor que pueden hacer es no intervenir, pero es difícil que dejen hacer a su cónyuge, que seguro que estará más adelantada que ellos, porque son posesivos y posesivos fuertes, de manera que tienen el ansia de dominar. Y ya hemos dicho de compensar así su vacío interior, sintiéndose que tienen poder. De manera que no podemos pensar en nadie positivo como persona cercana, persona a meter en la familia, que entre en la familia, hasta que no se entra en el nivel que llamamos aquí 3C, que es el nivel de la ética asumida. Conforme se recorre este nivel, se van ganando cualidades positivas, aunque también lentamente. Sigue siendo válido la regla de un nivel, una vida. Y en este recorrido último del nivel 3, pues se empieza ya a practicar con la ética, porque hay un motor interior en el ser, en la persona del nivel 3C. Entonces, fijaros vosotros que lleváis, todos los que escucháis,
que lleváis como mucho 2,4 años, 2 años y medio, trabajando para mejorar el carácter, la personalidad, la perfección que tenemos, lo que cuesta cambiar los hábitos de toda una vida. Porque nadie tiene, antes de entrar en una escuela de conocimiento, nadie tiene la idea de que haya que cambiar cosas propias, costumbres propias, formas de pensar, formas de actuar, formas de ser. Y por eso la posesión que pueda haber en los que estáis escuchando depende básicamente de lo que hayáis hecho en otras vidas. Y eso es imposible de saber. De manera que con las reglas y con los círculos, con los cimientos, se empieza a trabajar para superar la posesión, para respetar a los demás, para no dejarse afectar por ellos. Y la no posesión se conseguirá cuando ya las reglas estén incorporadas a vuestra forma de ser diaria. Entonces será fácil. Pero para eso hay que asumir la ética como deber propio, como obligación, como compromiso. Y una vida así es mucho más agradable y feliz que una vida en el nivel 3B, 3A o anteriores. Es preciso tener las reglas asumidas para poder atacar el problema de la posesión. Y el problema de la posesión en los buscadores puede dividirse en 3 categorías. La más fuerte, la siguiente más suave y la última que será posiblemente la que quizás alguno tenga. Están las 3 posesiones, 3 tipos. Hasta ahora la posesión de la que hemos hablado es siempre posesión de las personas, posesión del comportamiento de las personas. La posesión es, por definición, que los demás tengan que actuar de una forma determinada para que yo me sienta bien. Si no lo hacen, me siento mal y cargo contra el que no hace caso. De forma que el posesivo ordena cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser la persona sobre la que ejerce la posesión. Esta es la posesión sobre las personas y es la más molesta, la más agresiva y la que más rechazo provoca. Pero hay también, esta posesión sobre las personas, previsiblemente un buscador no la tendrá, la habrá superado ya. O le será muy fácil superarla en cuanto esté trabajando con varias reglas. Pero luego viene la posesión sobre las ideas que tienen las personas. Y esa posesión sobre las ideas podemos dividirla en posesión sobre las ideas de la vida en general y posesión sobre las ideas de evolución, de forma de ser. Vamos a hablar primero de la posesión sobre las ideas sobre la vida general de las personas. Es cuando una persona, un buscador, está convencido de que a esa persona le conviene elegir esto, hacer esto otro, o salir con esta persona o esta otra, y hace labor para conseguir que eso suceda. Es decir, no pretende que la persona actúe como él diga, pero sí que se incline, que elija las opciones que él le recomienda. No le manda, pero le aconseja con fuerza. Esto también es molesto. También aleja a la persona del posesivo. Y
ya el término más suave de posesión es aquel en el que la persona posesiva, el buscador, pretende exportar, divulgar las cosas que aprende en una escuela de conocimiento en su entorno, en las personas con las que trata, posiblemente en sus seres más cercanos. Bueno, pues esto también es un error. Es no aconsejable, porque se sabe desde el siglo IX, y está escrito, que el motor del cambio para mejorar en evolución está dentro del que escucha, no del que habla, sino del que escucha. Y si ese motor no está activo, no hay ninguna oportunidad de mejorar a esa persona. Es decir, la persona, el ansia de mejora tiene que partir de dentro de la persona. Y eso lo habéis experimentado todos. Nadie os dijo que teníais que hacer esto o lo otro, pero dentro sentíais que había que buscar algo que llenara más. Si eso no se da, cualquier intento de mejorar a los demás está condenado al fracaso. Y la posesión de las ideas labora solo en contra del posesivo. Y si es un buscador, pues en contra del buscador. Se va a granjear el distanciamiento de las personas que tiene cerca y sobre las que quiere ejercer su posesión. De forma que hay que superar, hay que superar. No debe costar, cuando lleguéis a los círculos, no debe costar a ninguno el superar la posesión. La posesión residual que le quede, que será previsiblemente de las dos formas que hemos dicho. No tanto sobre las personas, sino sobre las ideas. Ideas generales o ideas de evolución. Cuando se tiene posesión sobre las personas, esas personas se alejan de uno porque se les perjudica, porque se les intenta someter y se reacciona agresivamente hacia ellas cuando no se someten. Cuando uno hace posesión de las ideas, no se contraría a las personas de forma directa en su vida cotidiana, pero se les contraría en los conceptos. Y el hacer ese tipo de actuación implica tratar a la otra persona como si fuera un niño, como si se le pudiera mandar de alguna manera. Y eso es propio de persona que no diré que sea niño, pero sí que es muy elemental, muy básico, que no piensa en las consecuencias de sus actos y que no es capaz de ponerse en el lugar del otro sobre el que quiere actuar para entender lo que va a sentir y cómo va a reaccionar, que no va a reaccionar bien. La posesión acaba por ser rechazada y es rechazado también la persona posesiva. Porque denota cierta inmadurez. Y solo un buscador que haya recorrido una parte importante de la rampa, que tenga instaladas y cumplidas todas las reglas y los círculos, y que incluso tenga alguna capacidad superior en marcha, puede aguantar a un posesivo, a una persona posesiva que esté cercana a él, con un grado de distancia, sus padres, sus hijos, su pareja, con un grado de consanguinidad, diríamos. Solo un buscador muy aventajado puede llevarse bien con una persona posesiva. Los demás no. Los demás no lo van a aguantar. Y el posesivo, al final,
como hemos dicho muchas veces, se quedará solo. Entonces, no vamos a hablar hoy de cómo vencer la posesión, aunque estemos hablando de la posesión que puede sentir un buscador. Eso quedará para cuando toquemos los círculos, porque el primero del que hablaremos, explicaremos todos, pero el primero a atacar, a eliminar, si todavía hay signos de posesión en cualquiera de los que estáis aquí, será la posesión. Ese hay que eliminarlo, porque es un enemigo acérrimo, opuesto a cualquier capacidad superior. La posesión hay que eliminarla. Pero eso lo veremos cuando veamos los círculos. Y para saber cuándo tiene que ser eso, es para lo que deseo, ya os comenté, que hagamos una encuesta. Una encuesta sobre cómo estáis con respecto a los cimientos, a las reglas y a los círculos. Para así yo saber cuándo tengo que empezar a hablar de otras cosas que no sean los cimientos. Yo no debo ni adelantarme ni atrasarme respecto a vuestra marcha, pero yo no conozco vuestra marcha en detalle. ¿Dónde estáis? Y eso es lo que interesa saber. Lo hicimos hace tiempo, pero en un año creo que ha pasado, pues pueden haber cambiado las circunstancias. Para hacer esta encuesta o esta estadística, vamos a hablar, os voy a pedir que me digáis, os defináis sobre 3 temas: las reglas, los círculos y las capacidades superiores. Porque de las 3 hay que hablar en el tiempo que nos ocupa, en el tiempo que nos falta, en el tiempo por delante. Ya sabéis que los cimientos hay que ponerlos firmemente, sólidamente, antes de empezar a atacar las capacidades superiores. Y que las capacidades superiores, que son 2, hay que atacarlas en función de la idiosincrasia propia. Los mentales, la mente superior, y las emocionales, sobre todo ellas, el corazón superior. Entonces, sobre reglas, las 3 datos que me gustaría tener es sobre reglas, ¿cómo estáis? ¿Cuántas reglas cumplís al casi 90% del tiempo? Si cumplís 2 reglas, la primera que habéis elegido y una de las otras 4, ya sabéis que son 6, la última la dejamos. Si cumplís 2 reglas, pues decirme, pues yo 20, para no poner cifras decimales. Si cumplís 2 reglas, habéis empezado con la tercera y la tercera la tenéis pues al 50%, pues decid yo 25. Si son 3 las que cumplís bien, pues 30. Y así podréis llegar 30, 35, 40 hasta 60. Si las 6 reglas os salen perfectamente bien. Al 90% todas ellas. Algunas más del 90%. Las primeras. Esta será la primera cifra que os pido que deis. Después, los círculos, hay 4 cosas que se pueden mejorar en los círculos, porque la quinta es la guía interior, y la guía interior no es ni más ni menos que la mente superior. Y por tanto, como la mente superior todavía no se ha atacado, son 4 cosas a poder decir que se han superado al 90% del tiempo de los círculos. Por tanto, en los círculos podéis decir 1, 2, 3 o 4, según en cuántos puntos de los círculos estéis en el círculo positivo el 90% del tiempo. Y si alguno está ya procurando conseguir una capacidad superior, pues puede decir, yo intentando tal capacidad superior. Y si alguno la tiene conseguida ya, pues entonces puede decir, yo conseguida la mente superior
o yo he conseguido el corazón superior, o yo he conseguido las dos cosas. Lo cual, pues, nos alegraría mucho a todos. De forma que eso, para las reglas 20, 30, 35, 40, 45, los círculos 1, 2, 3, 4, el que esté ya trabajando con ellos, y la capacidad superior, si alguno está trabajando en ella o si alguno la ha conseguido. Esto os pediré que lo hagáis casi ahora, antes de que entremos en comentarios que habéis hecho, para que no se nos quede el tema diluido entre los comentarios de lo que hablemos. De forma que los que estáis aquí, os pediré que lo pongáis en vuestro apartado, donde entráis para poner comentarios, que digáis vuestra posición en reglas, en círculos y en capacidades superiores. Y los que no estéis aquí, pues que lo hagáis y veáis esto en diferido, o no tengáis acceso al chat, que lo hagáis en comentarios al vídeo después de que se haya terminado. De esa forma, yo voy a saber del total de buscadores que respondan. Vale, ahora voy. Francisca. De total de comentarios que respondan, ¿qué porcentaje está con las reglas, solo ellas? ¿Qué porcentaje ha empezado ya con los círculos, además de las reglas? ¿Y qué porcentaje o cuántos hay que están ya atacando o consiguiendo capacidades superiores? Las reglas son: elimina pensamientos negativos. La segunda es no te dejes afectar por los comportamientos negativos de los demás. Otra es disfruta del presente y hazlo con plenitud. Otra es sé tú tu propio juez. Otra es no hagas planes, déjate fluir. Y la última es Dios, no sé si me he liado. No reprima los sentimientos. No reprima los sentimientos. Entonces, esas son las 6 reglas. Pero ya dijimos que había que elegir dos. Una de las 2 primeras y otra de las 4 siguientes. Porque las 2 primeras son las más difíciles y las 4 siguientes son más fáciles y apoyan a las 2 primeras. Bien. Voy a seguir saludando para daros tiempo a los que no he podido saludar antes. Sí. Inma Fernández, buenas tardes desde Yecla, Murcia. Saludos a todos. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y amigas y amigos buscadores y buscadoras. Francisca Blasco Caramazana dice: hola Fernando, hay mucho trabajo en el camino, sí, desde luego. He empezado con las prácticas y no sé si acompañarlo con el camino. Bueno, para los que empezáis, tenéis que saber que explicar las cosas cuesta mucho menos tiempo, la milésima parte, que ponerlas en práctica. Francisca. Y por tanto, pues ya con los 3 talleres que hablan de las reglas, que son el segundo, tercero y cuarto, si no me equivoco, ya con eso tenéis trabajo para 1 o 2 años o 3. Entonces, lo fundamental es que vayáis haciendo ese trabajo. Y en el apartado de prácticas, no el camino, sino debajo prácticas, salen orientaciones sobre cómo ir trabajando esas reglas. Y cómo de pasar de 2, pasar a 3 y luego a 4. En el apartado de prácticas. Entonces, yo no
te recomiendo que estés leyendo todos los artículos o todos los talleres del camino, porque te puedes distraer, te puedes armar un lío. Lo que importa es la práctica que estés haciendo de las reglas, que es el primer cimiento. Las reglas son para desbastar, para quitar lo más grueso, lo más erróneo, lo más perjudicial para nuestra felicidad. Si se cumplen todas las reglas, previsiblemente vais a ser mucho más felices que no cumpliéndolas. Y eso lo veréis porque cuando las incumpláis, de nuevo os volverá la tristeza, la amargura y la infelicidad y el desconcierto. De forma que lo importante, Francisca, es cumplir con dos de las reglas que hay. Dos, las que mejor te parezcan. Una de las primeras y otra de las segundas. Y con eso trabajar, esforzarte, equivocarte, fallar, volver a empezar. Así hasta que la cantidad de tiempo que las cumplas, esas dos reglas, sean del orden del 80 o 90% de tu mes, de tu tiempo. Y entonces puedes añadir una tercera de las fáciles, de las 4 últimas. Eso mejor que estar atendiendo al camino oyendo talleres. Porque oír una cosa que no puedes hacer no tiene mayor valor. Porque el objetivo de los talleres y de estar en el camino es mejorar, cambiarte uno mismo. Y para eso hay que crear circuitos neuronales nuevos, como hemos dicho, si no me equivoco, en el taller primero. Senderos de cabras al principio, que luego vaya convirtiéndose en caminos, y luego en carreteras, y luego en autopistas. De forma que deja el camino con los 4 primeros talleres, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ahí tienes cómo empezar con las reglas y practica con las reglas. En la web Sofía Originals, en el apartado de prácticas, está explicado, escrito, cómo trabajar con ellas. Dice Hernán Torres: hola Fernando, hola amigos buscadores, aquí de nuevo después de 2 meses de ausencia. Ya puedo seguir los talleres en vivo. Bien, bien, perfecto. Mejor, porque así puedes actuar. Yule nos dice: Abonda Norí, aquí estoy de nuevo en directo. Musus, besos. Elena Álvarez: buenas noches compañeros, echaban falta el taller. Sí, el jueves pasado no pude evitar, tenía un viaje y no estaba disponible. Sonia Penayo dice: hola Fernando y amigos todos. Las reglas número 2 dice: ¿quién eres tú para pretender que los demás actúen con perfección? Tu sueño es vano, yo la estoy estudiando. Bien. Este comentario está en la segunda regla de no te dejes afectar por los comportamientos de los demás, porque no podemos pedir a los demás que tengan comportamientos mejores de los que son capaces. Cada cual, según su altura, en ese esquema que hicimos en el taller 5 o 6 de los niveles de evolución, puede actuar de una forma y no tiene capacidad para actuar mejor, porque no se lo ha propuesto, porque cree que con lo que hace es suficiente. Y de la gente que nos rodea, la mayor parte pues está en niveles más bajos. No son buscadores todavía. No han llegado a ese deseo de perfeccionar. Entonces, pues son como son y tenemos que aceptar que son así, porque la divinidad acepta que sean así. Y nosotros no somos más cualificados que la divinidad para pedir cosas a la gente.
De forma que efectivamente, Sonia, no podemos pretender, tenemos que aceptar a los demás como son y no dejarnos afectar, porque dejemos que su comportamiento permanezca en ellos, que sean como son y que eso no nos afecte, porque nosotros tenemos más fortaleza interior, tenemos más armas para no estar dependiendo de los juicios de los demás. Está también la regla de sé tú tu propio juez, que yo la suelo recomendar a las personas que eligen el no dejarse afectar. Igualmente que suelo recomendar el disfruta del presente y hazlo con plenitud a los que eligen la primera regla de elimina pensamientos negativos, porque se complementan, se refuerzan. Pero empezar con 2 reglas es la forma universal de empezar en esta carrera hacia la divinidad. Miguel Ángel Verano nos dice: buenas tardes, queridos compañeros buscadores en esta dimensión. Ando de viaje. Veré el vídeo en diferido. Un abrazo fraterno para ti, Fernando, y para todos los oyentes. Bueno, pues claro, hay causas de fuerza mayor. Entonces, lo que he dicho de que los que no estéis en el chat y pongáis la situación, la estadística, en comentarios al vídeo. Ya os daréis cuenta de que primero expliqué las cosas que hay que hacer para ir ascendiendo en la rampa, pero la velocidad a la que se consiguen esas cosas, yo lo sé bien, es mucho más lenta, mucho más despacio que las explicaciones de las reglas, los círculos, la mente superior y el corazón superior. Estas explicaciones se hacen en menos de un año, pero en un año de ninguna manera se pueden cumplir las reglas de forma eficaz, de forma importante. Y por tanto, tenemos que hablar de otros temas que tengan que ver con nuestra búsqueda, pero que con ello demos tiempo a que vayáis incorporando las reglas a vuestro comportamiento. Y hoy hacemos un alto en el camino para decir, a ver, ¿cómo estáis? Los que empezasteis al principio estaréis más avanzados que los que han empezado hace un mes o 6 meses o un año. En estas cosas, un año es un tiempo importante, pero no suficiente para cumplir todas las reglas. Las reglas son diabólicamente difíciles, diabólicamente complicadas. Y nosotros, los buscadores, somos el guerrero, el campo de batalla, la batalla y el triunfo. Somos el guerrero, somos el que está procurando cumplir las reglas. Somos la batalla, porque la dificultad está en nosotros mismos, en nuestros hábitos anteriores, en nuestros circuitos neuronales que hemos seguido durante toda la vida, sin preocuparnos de los pensamientos y sin preocuparnos de muchas cosas. Y somos también el triunfo, porque el buscador que está a punto de atacar las capacidades superiores, que ha superado ya las reglas y los círculos, que ha dejado atrás, que ha puesto los cimientos, está muy bien preparado y es mucho más feliz y mucho más pleno que cuando empezó. Por tanto, el triunfo también está en lo que consigamos hacer de nosotros. Así pues, somos el guerrero, el campo de batalla, el enemigo y el triunfo. El enemigo porque son nuestros viejos hábitos los que constituyen la dificultad que tenemos. No luchamos para cambiar a este o aquel, luchamos para cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que podemos hacer.
porque ya dijimos el día pasado que el 80% de la gente pues no sigue la ética, no se ha propuesto seguir la ética y por tanto pues no van a conseguir logros. Tenemos que conseguirlo los que estamos en ese 20% o 16% de buscadores. Dice Juan Gómez, yo estoy solo con el principio de las reglas, no dejarme afectar por el comportamiento de los demás. Bien, y ser mi propio juez. Sí, efectivamente, esas dos reglas es muy bueno elegirlas juntas porque la segunda, ser tu propio juez, implica que no hagas caso a las opiniones de los demás cuando son negativas hacia ti. ¿Por qué? Porque ellos no siguen las reglas y por tanto, pues muchos días van a estar de mal humor y no te van a ver con ojos objetivos, imparciales, sino que te van a ver pues teñido con el mal humor que tienen y te van a enjuiciar mal. Entonces, hacerles caso, tomarte en serio sus opiniones, pues es un poco insensato. De manera que esa regla de ser uno el propio juez es lo que debe acompañar cuando uno elige no dejarse afectar por los comportamientos de los demás, porque ya veis que van unidas en el objetivo, que es hacernos independientes, hacernos fuertes por dentro, que no estemos dependiendo, que no seamos un barquichuelo, una cáscara de nuez que va en el océano sometida a todos los vientos. No, tenemos que enjuiciarnos a nosotros, ver nuestra intención y si era buena, pues no importa cómo han salido las cosas. Lo que importa es la intención que teníamos para hacer las cosas. Bien, pues todo esto yo lo apuntaré, como es lógico. Voy a hacerme mi cuadro, mi estadística, para saber a qué altura en general estáis sobre la rampa. Spiderman dice, perdón, llegué tarde y no entendí bien el sistema para situarse en las reglas. Bueno, pues el sistema es que si uno está cumpliendo dos reglas y las cumple muy bien, entonces que diga 20. Si cumple dos reglas y la tercera está a medias, entonces que diga 25. Si ha llegado a cumplir tres reglas bien y ninguna más, entonces 30. Y si 4, 40. Y 50 y 60, porque son 6. De forma que para las reglas se puede decir cualquier número múltiplo de 5 que sea menor o igual a 60, porque hay 6 reglas. La última, lo de parar el monólogo interior, esa no la consideramos por ahora. Esa cuando se vaya a atacar una cierta capacidad superior, el corazón superior. Si con esto no queda claro, Spiderman, pues dímelo y qué duda hay y matizo más. Yo le dice, pero entonces no podemos compartir el conocimiento sin que sea posesión. Quizás con nuestros actos o modo de ser, respondiendo si hay preguntas. De momento sería así. Bueno, se puede hablar del camino al que se interesa por el camino, pero no tenga el buscador la iniciativa de buscar personas para explicarles el camino. O sea, esa es la regla, la norma. Se puede hablar, pero que la persona se interese por ello. Por ejemplo, que te diga, oye, he visto que has mejorado en tu trato conmigo. ¿Qué has hecho? ¿Qué libro has leído? ¿Dónde te has informado? ¿Qué te ha hecho cambiar? Bueno, entonces, la ocasión la pinta calva. Pues mira, es que sigo unos talleres o una escuela de conocimiento, o si quieres te digo lo que hay, te esbozo un poco a ver qué te parece, pero que la iniciativa de hablar del tema de la evolución o de la plenitud o de la mejora parta del otro. Lo que yo he dicho
es que predicar, creo que lo he dicho, lo tengo aquí apuntado, predicar antes de tiempo, no. Predicar indiscriminadamente a todo lo que conocemos, porque hemos encontrado una cosa muy buena y muy positiva para nosotros, tampoco. Esperar a que alguien se interese, porque vea algo. Porque si cambiáis y estáis cambiando, alguien lo notará. Y si ese alguien pregunta, es porque aprecia ese cambio en vosotros. Entonces es el momento de hablar, sin dar la lata, sin darle una conversación de 20 minutos. Responder a preguntas. Responder a preguntas sí, pero llevar la iniciativa sin que el otro diga nada de estos temas es lo que yo no recomiendo. Eso sería posesión. Posesión de las ideas. Yo he sabido, he aprendido, he conocido una cosa muy buena y la tengo que decir. Uno puede decir eso a sus hijos si están en época de aprender, si son menores de edad y con suavidad, sin insistir, en un momento en que sea oportuno, en que venga a cuento, en que se hable de algo que tenga algo que ver. Es decir, con los hijos menores de edad sí se puede hablar, pero sin dar la lata, sin ser pelma. Y con los demás, al que se interesa, al que capta algo y quiere saber a qué se debe ese cambio. Espero, Yule, que quede claro. Si no, insiste. Dice Gris Díaz. En lo particular, se me dificulta la primera regla. Elimina pensamientos negativos. Bueno, yo, Gris, suelo decir lo siguiente. De las dos primeras reglas, elimina pensamientos negativos y no te dejes afectar por lo que hacen los demás, podéis hacer lo que queráis. Si sois valientes, elegiréis la que más os cuesta. Si preferís ir sin llevaros disgustos porque falléis, entonces elegir la que menos os cueste. No importa, porque al final, dentro de 3 reglas más, vais a hacer todas. De forma que entonces no hay ninguna prisa. Entonces, elimina pensamientos negativos, se supone que te va a costar más, por ejemplo, que no te dejes afectar. Bueno, pues muy bien, pues elimina pensamientos negativos. Si se te dificulta, que dices, puedes cambiar tranquilamente. Y dices, bueno, pues de momento voy a dejar esta, ya la cogeré más adelante, cuando ya lleve 3 reglas dominadas, ¿sí? 3, la otra y 2 más. Y de momento voy a coger, no te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Y empiezas con esa. Y no pasa nada. Y tienes que elegir una segunda. Y en la segunda, como ya le he dicho a Juan Gómez, sería bueno la de sé tú tu propio juez, para que vayan las dos trabajando en la misma dirección y con el mismo objetivo. Reforzar la confianza en tu propio juicio, en tu propio criterio, en ti. Y eso te ayudará a mejorar la autoestima. También si coges, elimina pensamientos negativos y disfruta del presente y hazlo con plenitud, vas a fortalecerte por dentro y vas a tener mejor concepto de ti misma, porque vas a hacer las cosas mejor. No diré que con plenitud, pero más cerca de la plenitud que ahora. De forma que también con las otras dos, también se consigue mejorar la autoestima y estar más satisfecho o satisfecha con uno mismo. Pues puedes elegir cualquiera de las dos. Si, por ejemplo, has visto que llevas tiempo y la de eliminar pensamientos negativos se te hace muy difícil, prueba con la otra. Pero entonces no puedes decir que la otra también se te hace muy difícil, no. Tienes que elegir una de las dos. Porque no importa el tiempo que te cueste.
lo que importa es que consigas mejora en el porcentaje de tiempo que la cumples. Y pues ahora ¿cuánto la cumplo? El 20%, la que tú elijas. Pues entonces ahora la cumplo el 20%. Voy a trabajar tiempo en ella y dentro de un tiempo, dentro de 2 meses, 3 meses, voy a ver cuánto la cumplo entonces. Y no cumpliré el 20%, la cumpliré el 30, el 40 o el 50. Bueno, pues más tiempo todavía y llegaré un momento en que la cumpla al 80%. Bueno, pues cuando la cumplas al 80%, mantén esa regla como para cumplir y añádete otra de las 4 fáciles que están en segundo lugar. Y así ya trabajarás con 3 reglas. Con la que ya cumples al 80%, con una que cumplirás, la de ser tu propio juez, pues al 40%, y con la nueva que cumplirás al 5%. Pero ya trabajarás con 3 reglas. Y así hasta que esta que ahora está al 40 esté al 80. Cuando las dos estén al 80, puedes añadir la otra regla que te es tan difícil, la de elimina pensamientos negativos. Y entonces trabajarás con 4 reglas, las 2 más difíciles y 2 más fáciles. Así hasta 6. Te quedará poco ya entonces. De forma que no es obligatorio coger una de ellas. Si esa presenta dificultades, elegir la otra. Pero entonces con ella, cueste lo que cueste. Con una de las dos, cueste lo que cueste. ¿Y cuánto cuesta? Pues en función del trabajo que hemos hecho en vidas anteriores. Si hemos sido aplicados y trabajadores y hemos conseguido seguir la ética fuertemente, entonces nos costará menos. Si hemos sido perezosetes y no hemos trabajado en esto y nos hemos dado vacaciones en vidas anteriores, pues ahora tenemos que hacer lo que no hemos hecho antes. De forma que, Gris, no te sorprendas. Cada cual somos un ser humano diferente y tenemos un pasado diferente y, por tanto, un nivel o una potencia del motor interno diferente. Y eso es lo que somos. Y no podemos renegar de lo que hemos hecho en todas nuestras vidas anteriores. Y con eso es lo que tenemos. Con eso tenemos que trabajar. E ir a la velocidad que sea la nuestra. Cada cual tiene su velocidad y no puede ir más rápido de lo que va. De forma que aceptemos como somos y con eso trabajemos para mejorar. Pregunta Francisca Blasco, ¿cuáles son las más difíciles? Bueno, las más difíciles son las 2 primeras. Hasta el punto de que se puede decir que el que consigue cumplir las 2 primeras, vamos a decir, al 100%, tiene ya hecho el 80% del camino, hasta llegar a las capacidades superiores, que puede ser mitad de rampa. Es decir, con las 2 primeras, Francisca, tienes el 80%. Por eso yo nunca recomiendo que uno elija las 2 primeras para trabajar todo el tiempo con ellas. No. Elige una de las primeras, la que más te convenza, o puedes elegir una, probar, y si te ves que te cuesta mucho, pues coger la otra. Pero si la otra también te cuesta mucho, entonces es que en tus vidas anteriores has hecho el vago, no mucho, porque has llegado al nivel 3C en esta ocasión. Y por tanto, eres buscadora. Lo has hecho bien, pero pues has conseguido lo que has conseguido. Tienes las asignaturas pendientes que tienes y así eres, así te has hecho, eso has conseguido y con eso te tienes que sentir satisfecha, porque es la obra de tus vidas. Entonces es lo que eres tú en esencia.
es el grado de crecimiento de tu esencia. Y eres del 3% mejor de la humanidad por ser buscadora. Entonces, eso no es para desesperarse ni desanimarse, sino para sentirse bien orgullosa y con la moral bien alta y con la autoestima bien alta. Y si no, pues hay que ver qué es lo que está fallando para que la autoestima está en el lugar que le corresponde. Ya veremos eso. O sea que las más difíciles son las dos primeras, Francisca, sin lugar a dudas. Pero hay que coger una de ellas. Hansel dice, 36% en reglas. Sobre todo me cuesta los comportamientos negativos de otras personas hacia mí. Sobre todo cuando es injusto, claro. Que será injusto casi siempre. Bueno, pues bien, estupendo. A seguir con ello, me hace gracia el 36%. Tienes las matemáticas muy metidas en el organismo. Y nada, adelante. Como segunda regla, cuando así, yo recomiendo el sé tú tu propio juez, que refuerza tu autoridad y tu criterio en contra de lo que en el exterior digan cuando son injustos, que será con frecuencia. Edu dice, las reglas todas, buen porcentaje, sobre un 80%, con algún pequeño bache. Todavía no he empezado círculos. Vale, Edu, pues muy bien, muy bien, muy bien. Dice Inma Fernández, voy practicando con el taller 1, 2 y 3 desde hace un mes, que te encontré casualmente en YouTube, pero me gusta conectarme a tus directos. Este es mi segundo. ¿Me recomiendas esto? Ya que vas muy avanzado. No, te recomiendo esto. Sí. Vamos a ver. A ver qué es esto. Te recomiendo que vayas con los talleres 1, 2, 3 y también el 4, porque el 4 también, si no me equivoco, trata de reglas. Y también que leas el taller siguiente, que creo que es los niveles de evolución, para que te sitúes, para que sepas cómo es el mundo, para que sepas lo que puedes esperar del mundo, de la gente. Y ahí para con los talleres. Dedícate a trabajar con lo que ya sabes, dedícate a trabajar con estos 6 primeros talleres. Y las dudas que tengas, usa los comentarios del taller que sea para ponerlas y plantearlas. Yo contesto en 24 horas a los buscadores que me preguntan cosas en los talleres. En 24 horas, ayer me ocurrió una cosa muy curiosa. Alguien me puso un mail a las 6:03 y le contesté a las 6:04. Pero eso es una casualidad. Miré justo en ese momento y contesté a lo que había. Sonia Penayo dice, yo 50 de reglas. Muy bien, muy bien. Recordarme los círculos, Fernando. Bueno, los círculos están en el taller que se titula Los círculos y ahí está la explicación, Sonia. Ahora hace falta 2 dibujos. El círculo positivo, que es el que está arriba, y el círculo negativo. Y en cada círculo hay una estrella de 5 puntas. Y en cada punta hay un concepto negativo en el círculo de abajo, en el círculo negativo, y positivo en el círculo de arriba. Entonces, tienes que leerlo. Yo no puedo explicarlo en comentarios. El Tucán Volado dice, no llegué, te veré en diferido, saludos, vale. Y responde también en diferido en los comentarios del vídeo, responde a cómo estás tú en los temas que estamos tratando aquí. Dice Paco Navas, respecto a las 6 reglas, estoy al 90%. Con los círculos, los 4 pilares también al 90%. Igual que la mente superior. Y empezando a trabajar bastante con el corazón inferior para el asalto al superior. Vale, muy bien. Estupendo, Paco Navas, estupendo. Esa es una situación del camino, de la rampa, por la que hay que pasar. O sea, estar al 90% con las reglas, al 90% con los círculos,
lo cual significa que ya cumples con ellos prácticamente. Ahora ya insistir y no dejarlos. Atención, no abandonarlos, porque cabe la tentación de decir, bueno, ahora yo ya me dedico a la mente superior, pues entonces ya a la mente superior. Y las reglas ya me olvido. No, 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 no. Sería un error fatal, porque volverías a caer en tus viejas autopistas neuronales negativas y equivocadas. Y perderías la posibilidad de acceder a la mente superior. Porque hace falta estar muy limpio, ser muy pleno, para empezar a trabajar y tener éxito con las capacidades superiores. Claudia Barba dice, estoy trabajando todas las reglas, en un 80%. Me vigilo constantemente para cumplirlas. Círculos no lo he puesto tanta práctica. No, perdón, no. Estoy atacando la mente superior y estoy muy a gusto conmigo misma. Bueno, te estás adelantando, Claudia. Yo te recomendaría que dejaras la mente superior. Si me dices que estás atacando la mente inferior, entonces te digo que adelante, que trabajes con la mente inferior, que enfoques problemas pequeños con la mente, no con el corazón. El corazón, acállalo, déjalo fuera del problema y enfócalo con la mente inferior. Pero si estás al 80% con las reglas y los círculos un poco menos, entonces no estás preparada para atacar la mente superior. No estás preparada. Yo de verdad lo dejaría. Esperaría a conseguir el 90 o más de reglas y círculos. Y entonces sí, entonces es cuando está uno preparado o una para atacar. Me sorprende que ataques la mente superior, pero bueno, pues ya hablaremos de eso. Claudio Barba, vamos a ver. Y muy a gusto con mi parte mental en acción. No había leído esto. Si estás trabajando con la mente inferior a la vez que con los círculos, estupendo. Pero con la mente inferior, Claudia, no pretendas atacar la mente superior si estás verde en los círculos. Tienes que estar pletórica en círculos y en reglas para atacar cualquier capacidad superior. De verdad. Dice Angélica, sí, las reglas me gustan, pero sí son diabólicamente difíciles. Bueno, vale, vale. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sobre todo en lo segundo. Sobre todo en lo segundo. Te gustará, claro, por eso estás aquí, pero son diabólicamente difíciles. Sí, sí, sí. Nadie lo niega, nadie lo niega. Todos los que te oyen están de acuerdo contigo. Todos estamos de acuerdo contigo. Dice Hernán Torres, en cuanto a las reglas, yo estoy en 45, pienso yo. Muy bien, muy bien. Estupendo. A mitad de las reglas. Dice Hernán Torres, en cuanto a los círculos, estoy en el 50%. Bueno, te me has adelantado en círculos, pero no importa, son cimientos. Son cimientos. Y por tanto, pues adelante con ellos. Si puedes con los dos a la vez, ninguna objeción. Ninguna objeción. Adelante. Francisca Blasco dice, Fernando, ¿qué es el uno divinidad? Bueno, pues es la dimensión que nos creó, la plenitud divina, el ser que nos ha regalado las capacidades superiores, dándonos un átomo de su ser. Las capacidades superiores son, digamos, una molécula, dos moléculas que la divinidad quiso poner en una burbujita y que esa burbujita fuéramos cada uno de nosotros. Eso es lo uno. Y uno dice, 64 capacidades conseguidas. Las dos, te tengo que preguntar. Uf, cielos.
Hoy va a ser una cosa muy larga. Te tengo que preguntar. Porque me sorprende lo de capacidades conseguidas. Feliciano Córdoba. Buenas tardes, profesor, buscadores, buscadoras. Yo estoy trabajando con las reglas. Empecé a inicios de 2023. Ah, bueno, bien, vale. Pues entonces estarás con un 5 más 5, un 10 más 5 como máximo. Bien, estupendo. Lo que le he dicho antes a otra persona, a otro buscador. Las 6 primeras talleres, para ahí y pone en marcha todo eso. ¿Es lo mismo uno o divinidad? Sí, sí. Yo en general cuando quiero personalizar más le llamo divinidad. Lo uno es el conjunto de todo lo que ha llegado a ser pleno como ser humano más la divinidad. Es decir, los seres, los maestros trascendidos que ya no tienen que volver aquí forman parte de lo uno. Están muy cerca de la divinidad. La divinidad está por encima. Lo uno es la dimensión de la divinidad y todo lo que ya está plenamente realizado. La divinidad es la plenitud divina. Dice Angélica, yo tendré en las reglas 20. Vale, muy bien, Angélica. Elena, trabajando la segunda regla, me ayuda mucho pensar que los demás tienen otro nivel de evolución y yo me debo centrar en el mío. Yo diría que estaría en el 65%. Vale, estupendo, estupendo. Esa es difícil, ¿eh? De las dos, objetivamente hablando, es más difícil la segunda de no dejarse afectar porque cuenta ya con el comportamiento muchas veces adverso de los demás. La otra regla, la tercera, sería un 75%. Vale, de acuerdo, Elena. En los círculos me ayuda a pensar en la frase de Fernando, ¿quién soy yo para que el otro sea de otra manera? Sí, no, no somos nadie, no somos nada. Espiedra, llegué tarde y no entendí bien cómo es el sistema para situarme en las reglas. Pues si cumples dos reglas casi al 90%, 20. Si cumples 3, 30. Si cumples 3 y estás empezando con la cuarta, pero solamente la tienes al 50%, 35. 40, 45, hasta 60. Espero que quede claro. Y si no, preguntas después o en el vídeo. Profesor, dice Feliciano, ¿qué debemos entender por ética o qué es la ética para un buscador? Bueno, pues la ética es simplemente hacer el bien, portarse bien. No hacer a los demás lo que no quisieras que los demás te hicieran a ti. Eso es, Feliciano, la ética. Es decir, no ser un despreocupado que va solo a lo suyo. No ser un egoísta, no ser un posesivo. No, es procurar ser buena persona. Las buenas personas son las que siguen la ética. La ética viene de ethos, en griego, o ethos, que significa, pues eso, comportarse, corrección, perfección. Suga dice, yo diría que estoy con segunda y cuarta al 80-90% del tiempo y tercera y quinta al 60-70%. Bueno, pues muy bien, Suga, muy bien, muy bien. Primera y sexta a un 60%. Bueno, pues estupendo. En reglas, 1, 50, 2, 50, 3, 100, 4, 100, 5, 50 y 6, 100. Hay granuja, Life Lover. Has empezado con todas. Bien, hecho está. Dices, total, 450 de los círculos tengo entendido que son 5. Y solo tendría en amor 50, tolerancia 50, no posesión 50. Vale, vale. Has hecho lo mismo en todo. Le has pegado a todo. Bueno, bien. Si tienes potencia, si tienes motor, sigue así. No te voy a decir nada. Sonia, círculo 5 en círculo positivo. Bueno, muy bien, Sonia, muy bien. Dice Life Lover, soy hombre, profesor, y vivía muy confundido observando a mí y mi familia en búsqueda de identidad. Pensé que era mental por defecto, pero descubrí que la familia tiene una tendencia
a ser más allegada al cuerpo superior, incluyéndome, no, son muy amenos a la lógica. Y yo, para intentar allegarme a algo, comienza a adentrarme en la lógica, por lo que no puedo ver muy bien. Ah, sí. Por lo que el cuerpo superior está en chino, tanto que ahora lo disfruto donde sea. Que la B es muy amarga, por ser dual, pero no me clavo en ella, esperanzado en la mente superior. De momento, en el mundo, usted ha sido mi gran guía e inspiración en la verdad. Bueno, pues nada, Life, sigue, pero pégale a las reglas. Vete a los talleres 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y atiende mucho a ellos, porque se empieza por ahí. Se empieza por ahí. Te diré que este camino lo llevo enseñando hace 30 años. Y nadie me ha dicho que sea malo, sino todo lo contrario. Corazón superior, 55%. Mente superior, 45%. Bueno, Sonia, no, inmejorable. Fernando, muchas gracias. Me queda la duda de qué es el uno divinidad. Entra en sofiaoriginals.com, www.http://sofiaoriginals.com, busca el camino y allá hay 2 artículos que se titulan La divinidad o lo uno o el ser divino. Busca la divinidad, lo uno o el ser divino. Y ahí explico con 2 artículos o 3 lo que es cada cosa. Bueno, pues tenemos que hablar, Yule, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tania, he logrado llegar a la transmisión en vivo. Saludos, Fernando, saludos a todos. Cuando la leas del principio, ya podrás escribir tu comentario en el vídeo. Spiderman, en los comentarios del vídeo dejaré mi puntuación, ya que he tenido dificultades de conexión en toda la tarde y tendré que volver a ver el taller completo. Sí, efectivamente. Yo de vez en cuando sucumbo ante la regla 2, pero solo con mi pareja. Mejoré muchísimo en regla 1 y en posesión ideológica. Vale. Bueno, pues gracias a todos por vuestra sinceridad y por vuestro avance. Nos veremos el próximo día, el próximo jueves, que sí habrá taller. Hasta entonces, amigos.